Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy tenemos una charla de no ficción. Estamos con una editorial española que está ingresando a la Argentina. Nosotros ya hablamos con uno de sus autores, que es Paula Díaz Altozano, con el libro de las ballenas. Pero ahora, por suerte, y por Walduter y por ellos, tenemos la editorial acá en Argentina. Estamos hablando de Barlín Libros, ¿no? La editorial. Exacto. Sí. Estamos con Alberto Haller, que es el editor. Contame, ¿qué es Barlín? Porque lo primero que se viene a la cabeza es Berlín, pero es Barlín con A. Barlín, exacto, sin el acento al final. Ah, ok. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por invitarme a estas charlas, que yo ya había visto alguna y la verdad es que estoy muy agradecido de que me hayas acogido, Martín, y nada, muchísimas gracias. Y sobre la pregunta, ¿qué es Barlín? Pues Barlín Libros es una editorial de no ficción, ensayo, que llevamos 8 años. En marzo de este año 2025 hicimos 8 años de trayectoria publicando libros, pues eso, de ensayo de no ficción de cualquier temática. Yo siempre, como una pequeña broma, ¿no? Siempre digo que salvo narrativa, o sea, salvo novela y poesía, publicamos de todo lo demás. Es dentro de los géneros literarios, ¿no? Y lo digo porque muchas veces la etiqueta no ficción, hay gente que como que le cuesta entenderla, y que yo también lo entiendo, porque a veces definir algo por lo que no es como muy paradójico, ¿no? Es como muy extraño. Y a su vez la palabra ensayo, que digamos que es la palabra pues, más clásica para definir el tipo de libro que hacemos en el Barlín, yo creo que se ha quedado corta, ¿no? Porque para mí el ensayo es algo muy concreto y específico, pero hoy en día la literatura está transitando por unos caminos que ahondan en lo que, pues eso, la etiqueta no ficción creo que define mejor, porque no es un ensayo típicamente o prototípicamente dicho, y entonces estamos explorando esos caminos de lo que es la no ficción literaria. En cierta manera, creo que eso es una traducción del mundo anglosajón, de lo que ellos llaman literature non-fiction o algo así, ¿no? Y bueno, eso estamos explorando junto con libros que sí que se pueden definir como dentro de esta etiqueta más clásica, que es el ensayo de toda la vida. Yo generalmente creo, que la no ficción, y lo defino en mi cabeza como, en la ficción, la verdad no importa. Exacto. Es un texto literario en que la verdad no importa. Uh-huh. Y en la no ficción es un texto literario en cuanto la verdad sí importa un poco más. Efectivamente, y esos géneros híbridos, ¿no? La palabra híbrido es muy interesante. Es un poco lo que estamos tratando de desentrañar, junto con, insisto, con textos, Claro. libros que sí que son ensayos prototípicamente dichos, pero bueno, que nos interesa mucho explorar estas no ficciones en las que pues, lo literario, el lenguaje literario, en la forma, etcétera, etcétera, se entremezclan con el yo, con la propia experiencia, sin perder nunca de vista pues, los sucesos, lo que realmente pasó, conectado con la historia, en sentido amplio, ¿no? O en mayúsculas, con la historia en minúsculas, ¿no? Es muy elocuente de este género, por ejemplo, el libro que acabas de mencionar, el de Paula Díaz Altozano, el de Ballenas Invisibles, ¿no? En el que ella, a través de su propia experiencia del yo, en su búsqueda por ver una ballena, no hago spoilers de si al final la veo o no, para los lectores que quieran adentrarse en el libro, a través de ese yo, de esa búsqueda personal, ella va hablando de la historia de las ballenas, pues como en la historia cultural general, ¿no? En la literatura, en el cine, digamos que a lo mejor Moby Dick es el gran arquetípico, ¿no? De la ballena en la literatura, pero hay muchas más cosas, muchas más escenas, el viaje, el recorrido es mucho más amplio en esta historia cultural de las ballenas, en cierta manera, atravesado por el yo de la propia Paula. Sí, bueno, ella lo que tiene mucha poesía cuando relata. Exacto. Y el primer capítulo es maravilloso. Exacto. Entonces, esa búsqueda también de lo formal, de la belleza formal, pues también es muy, muy interesante y muy importante para nosotros lo que queremos hacer en Barlín Libros. Para la gente argentina que no esté viendo, el libro todavía no llegó, pero en 1 mes, 2 meses ya lo tendremos acá en Argentina, así que lo van a poder comprar tranquilamente.
me puedes decir por qué no, pero digamos, ¿por qué elegiste no ficción? Habiendo tantos géneros o pudiendo hablar el abanico, pero sí centrarte en la no ficción o en el ensayo en menor medida. Bueno, Barlin Libros, ya te digo, es un proyecto que lleva 8 años y en un inicio, ahora no, ahora hemos crecido y seguimos creciendo, pero en un inicio era un proyecto personal mío bueno, por mi formación y por mi trayectoria personal, a la hora de comenzar un proyecto editorial, yo me vi capacitado como editor para juzgar o para valorar textos o, sí, libros dentro del campo más social o ensayístico, precisamente por mi formación. Yo soy historiador y politólogo de formación y eso como la profesión de editor propiamente dicha, yo me sentía valorado, aunque soy muy consumidor de otro tipo de textos, como puedan ser pues, narrativa o poesía, novela o poesía, y como consumidor soy muy consumidor y tal, pero a nivel profesional yo no me sentía capacitado para sentarme y decir, lee este libro, lee esta novela, porque yo digo que debes hacerlo, ¿no? Que al final, porque yo lo digo, básicamente, ¿no? Que es de alguna manera la función de un editor, es de tú construyes un catálogo y al final los textos que tú decides para conformar ese catálogo, ir con el paso de los años y del tiempo vertebrando pues una idea, ¿no? Al final, cuando ya han pasado unos cuantos años, tú miras el catálogo de una editorial, sobre todo las independientes, y ves ahí hay algo, hay un nexo de unión. A veces cuesta más de ver, a veces cuesta menos, pero hasta ahí. Y entonces yo me sentía capacitado para construir ese catálogo en este tipo de textos, en textos de historia, de filosofía, de historia de la literatura, de nature writing, de muchos géneros ensayísticos o de no ficción que trabajamos dentro de Barlin. Y básicamente esa es la explicación de formación profesional, ¿no? Porque al final es de ello. Yo creo que tengo los mimbres y la formación para poder valorar mejor esos textos en un sentido profesional. Siendo politólogo, hoy tenés un abanico de lectura para hacer en la sociedad terrible. Sí, Está sí. pasando de todo en el mundo, pero de todo literal. Sí, ¿no? ¿Cómo viste el gesto de que se sentaran en medio de la Capilla Sixtina Zelensky y Perdón, Trump? se ha cortado, dime. Ah, ok, te saco un poco de los libros, pero ¿qué lectura hiciste de que se sentaran adelante de todo el mundo, adelante de todas las cámaras, Zelensky y Trump en la Capilla Sixtina a que vean que están hablando? Bueno, creo que es un hecho muy elocuente del poder real y fáctico que sigue teniendo la Iglesia Católica, porque hoy en día, en un mundo tan secularizado como en el que vivimos, pues, cualquiera podría pensar que la Iglesia Católica es algo más simbólico que otra cosa hoy en día, y es mentira. Quiero decir, Claro, el Papa no es solo el jefe de un movimiento global de millones de personas, sino que también es un jefe de Estado. Y ahora con lo que está pasando con la elección del próximo Papa, que todos los jefes de Estado fueron allí al funeral del Papa Francisco y que eso sucediera delante de todas las cámaras, wow. Quiero decir, no es un poder solo simbólico, es un poder de la Iglesia Católica por la capacidad de aglutinar a tantísima gente en torno a unas ideas más o menos humanistas, pero no solo lo simbólico, sino el hecho de que esas dos personas en un conflicto vivo tan intenso como el que se está viviendo en Ucrania y que eso sucediera, wow, es muy elocuente de eso. bien. Saliendo de ahí, ya es un paréntesis. Editando no ficción, claramente lees muchísimo ensayo, muchísima no ficción por trabajo. ¿Sos de Claro, leer ficción también? sí, mucho. Leo, Ok. leo mucha novela. Ujú. ¿Qué novelas te gustan? ¿Qué editoriales? ¿Qué autores? ¿O cómo elegís? Mira, te puedo hablar de mi última lectura que me ha gustado mucho, de la última Perfecto. lectura que me ha gustado mucho, que es un libro que ha editado Asteroide, Libros del Asteroide, que es Despejado. No recuerdo a la autora, es una autora, creo que es británica o escocesa, no lo recuerdo. Pero que es Despejado y nada, es un libro que
es una ficción en la que, o sea, que se ambienta en las limpiezas que se hicieron en el norte de Escocia, ahí hay muchas microislas, ¿no? Y esas, llegado a cierto momento en la historia, se hizo cierta limpieza de la gente que vivía ahí tradicionalmente para utilizar esos territorios como pasto para ganado y cosas así. Y es una historia que no voy a desvelar el final porque es bastante impactante, pero es una historia en la que un pastor luterano, protestante, no sé exactamente de qué rama del protestantismo, es enviado a sugerirle al último habitante de una de estas islas que se vaya de allá porque el propietario legal de esas tierras las quiere utilizar para lo que sea, da igual. Y entonces él llega allí, tiene un accidente en un principio, el último poblador de estas tierras lo cuida, le salva la vida y bueno, se genera una relación personal entre ellos que es maravillosa. Y... Me reía porque digo, estás leyendo ficción basada en una no ficción, en una realidad. Sí, claro, Como claro, ¿no? te Pero atraviesa. en este caso es una historia que está ficcionada, ¿no? Obviamente, Claro, pero que tiene un trasfondo totalmente real. Y eso está es muy... buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo decidiste arrancar la editorial? Bueno, yo antes de decidirme a montar Barlin, yo estuve trabajando en una editorial en Madrid y antes de eso tuve una librería con mi familia. O sea, yo tenía formación como librero de más de 3 años. Luego me fui a esta editorial en Madrid. Ahí me fogué bastante en muchas cuestiones técnicas, sobre todo, porque el mundo de la edición, para mi desgracia, para la desgracia de mucha gente que nos dedicamos a este sector, no solo la parte literaria, ya quisiera yo, sino que tiene muchas cuestiones técnicas relacionadas pues, desde la distribución, La impresión, la maquetación. temas relacionados con la fiscalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, fue una buena escuela en ese sentido el tiempo que yo estuve en esta editorial. Y yo me volví a mi ciudad, a Valencia, con la idea de, pues, de arrancar un proyecto de no ficción con la gran suerte de que el segundo libro que publicamos, o sea, que fue en abril de 2017, funcionó muy, 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 muy bien. O sea, es el long seller, es bestseller y long seller de la editorial porque sigue vendiéndose muy bien, que es este que lo tengo por aquí. He cogido unos cuantos para... Está muy bien, sí, sí. que es el de la Europa Negra. Ah, Europa Negra. Sí, es Sí. una yo digo que junto con Posguerra de Tony Judt, este es de Mark Maslower, que de hecho eran compañeros de departamento en Columbia, en la Universidad de Nueva York, junto con Posguerra de Tony Judt, es la mejor historia del siglo XX europeo. Y yo, por mi formación como historiador, yo conocía este libro, era un libro que se había editado en el año 2001, que estaba totalmente descatalogado y yo sabía que era un libro de referencia, un manual en las facultades de Historia, de Ciencia Política, etcétera, etcétera. Y entonces cuando arranqué con la editorial, una de mis ideas primigenias era reeditar este libro porque yo sabía que era muy, muy apreciado, muy demandado y bueno, me lo sabía de memoria porque lo utilicé como manual en una de las asignaturas de la carrera y sabía de su calidad también, es un libro muy bueno. Y entonces lo reedité y tuve la suerte de, como dice mi padre, ¿no? De que lo peor que te puede pasar en la vida es ir al casino y que te toque el primer día, ¿no? Pues a mí me tocó el casino el primer día. Y entonces la edición es el mundo de la edición es un vicio. O sea, es muy difícil entrar en él y no querer seguir o abandonarlo. O sea, de una manera u otra, es adictivo. Y si encima, pues eso, te toca la lotería, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de unos números fuera de lo común para un ensayo de estas características, pero que funcionó muy bien y sigue funcionando muy bien y eso permitió, pues, poder seguir con el proyecto con libros que luego, pues, han funcionado también muy bien, ¿no? Pero bueno, como me preguntabas por los inicios... Bien, bien, bien. A mí por mi gusto, me llamó mucho la atención y lo que más me gustó, aunque no pude ver muchos libros. Bueno, primero, yo en la Feria del Libro me compré este.
Ah, mira. Es clásicos. Me gusta la literatura. La época victoriana es como Sí. un eje fundamental en la literatura contemporánea. Y bueno, fui por Chesterton. Contanos un poco el libro, después vamos a ir a la colección que me interesa, que es el arte de. Sí. Ese librito de Chesterton es un libro muy, muy, muy curioso. No es una historia de la literatura victoriana, para nada. Es un comentario muy, 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 muy personal de Chesterton, del maestro Chesterton, sobre este periodo. Y de nuevo es un libro, yo soy muy pesado con el contexto, ¿no? Sí, yo siempre pego así golpes en la mesa de contexto, contexto, contexto. Y Chesterton es un autor muy católico, o sea, es un referente dentro del pensamiento católico, pero claro, en su contexto, él es católico en un país muy protestante, que es Inglaterra. Por lo tanto, digamos que es una voz discordante dentro del mainstream, del statu quo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, él tiene una visión de la literatura victoriana, en este caso, que de eso va el libro, muy fuera de los cánones, precisamente por su contexto. Entonces, a lo mejor en un país como pueda ser España o Italia o países con una fuerte tradición cultural, culturalmente muy católicos, pues a lo mejor sería la visión propia del statu quo, pero como él escribe desde las antípodas, pues Inglaterra es un país que por su propia historia tiene una iglesia nacional, dentro de las ramas protestantes y tal y cual, pues digamos que su visión de la literatura victoriana es muy rara. O sea, muy rara en el sentido de extraña dentro del discurso mayoritario de cómo se suele analizar tanto el periodo, porque el primer capítulo, si no recuerdo mal, este libro ya salió hace tiempo, pero bueno, si no recuerdo mal, el primer capítulo es de contexto histórico, y luego ya hay 3 capítulos más en el que uno habla de la narrativa, otro de la poesía victoriana y un capítulo final en el que entremezcla estas dos, la narrativa y la poesía, con de nuevo contexto, ¿no? Es un capítulo híbrido. Y no sé, es un libro bastante curioso, con ideas muy, muy fuera de la norma, y a mí me interesó muchísimo por eso. Y nada, la traducción es mía, es decir. Ah, mirá, qué bueno. No lo había notado eso. No me había Lo, dado cuenta. lo traduje yo mismo. Fue el Claro. cuarto o quinto libro de la editorial, también el primer año, en 2017. Y hice yo mismo la traducción. Me tiré bastante tiempo preparando, porque Chesterton es muy paradójico. Tiene una escritura con muchos golpes de efecto y que hace un juego del lenguaje a veces bastante estrafalario, y sobre todo en el capítulo tercero, que es el de la poesía, recuerdo que lo pasé mal. No, mal no. Lo sufriste. Fue complejo, pero bueno, creo que la traducción está muy lograda. Justo te iba a preguntar, a ver, ¿qué diferencia notabas en editar, ponele, un libro como el de Paula, que es la primera que se publica y que podés trabajar de una forma? En este libro no podías trabajar tanto porque ya es un libro armado como editor, pero aparte lo tradujiste. Entonces, ¿cómo se diferencian esos trabajos? A ver, es que yo siempre digo que cada libro es un mundo, y de verdad, o sea, hay tantas maneras y tantos enfoques desde el punto de vista editorial para trabajar uno u otro libro. En el caso del libro de Chesterton, lo que sucedió es que es un texto, si no recuerdo mal, de 1917 originalmente, que estaba libre de derechos, y lo conocí, no recuerdo ahora muy bien, creo que fue en la biblioteca bueno, da igual, en el Reina Sofía, bueno, es una historia larga. Y me llamó mucho la atención y dije, hostia, me gustaría añadir o trabajar este texto, porque además es que está libre de derechos. Y al principio empecé la editorial con unos medios bastante escasos o bastante, no muy bollantes, y fue una manera pues de financiarla, ¿no? Con trabajo propio. Y por eso decidí, punto 1, el libro estaba libre de derechos, y punto 2, hice yo la traducción, y es un libro que ha tenido un recorrido bastante interesante. Sí, aparte es un clásico.
Exacto, es un clásico. Y, por ejemplo, el libro de Paula, por el que me preguntabas, el libro de Paula es un libro que me llegó el texto muy armado, muy, 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 muy armado. Apenas tocamos nada, por no decir nada. Y simplemente lo que hicimos para trabajarlo, más allá del hecho de la edición, el sentido de maquetarlo, diseñar, etcétera, etcétera, fue pues moverlo a nivel comunicativo. ¿No? Porque a nosotros en Marlin, a mí me gusta decir no, me gusta hacer una política de autor en la que no nos dedicamos simplemente a sacar los libros y dejarlos, abandonarlos a su suerte, sino que nos gusta mucho trabajar con los autores y con los medios de comunicación o con pues, youtubers, podcasters, cualquier modo de difusión y darle vida al libro, más allá de que llegue a las librerías y que pues llegue alguien y mágicamente se interese por él, ¿no? Sino generar debate social. Y eso sí que, por ejemplo, relacionado con lo que me preguntabas antes, diferencia entre libros de ficción o no ficción, creo que al trabajar no ficción o ensayo, que son libros o textos que de una manera muy directa, muy clara, se relacionan con la actualidad de un modo u otro, o siempre puedes hacer giros o piruetas para tratar de venderlos, ¿no? Y entonces trabajarlos a nivel de comunicación y de medios es mucho más agradecido. Al final, una novela que es pues, ficción pura y dura y que la verdad o que la realidad, mejor dicho, poco importa, me costaría mucho a la hora de dirigirme a un medio de comunicación o a un periodista y decirle, mira, interésate por este libro. Sin embargo, si tú pues ya tienes el gancho de las ballenas, o en el caso de Chesterton, pues relacionado con el periodo victoriano, con medios especializados que se dediquen a eso, pues ya va a tener un enganche mucho más sencillo desde ese punto de vista. Bien, bien. ¿Pasamos a la colección El Arte? Claro. Eh, a mí, claramente me gustó. Uno que no llegó a la Argentina, la conversación literaria, que espero que llegue pronto. Y después el arte de encender las palabras, que tiene más que ver con la poética. Sí, ya veo tu sesgo. Ya veo tu sesgo claramente. El arte, o sea, la colección del arte que la llamamos Paisaje Mini, o Mini Paisaje, como igual el orden, es una colección que es un accidente, en realidad, porque publicamos el primero, que justo lo tengo aquí, el arte de, Ese era el tercero, el planear. el Sí, arte de leer las calles de Fiona Songel, que este sí que ha llegado a Argentina. sí, sí. Y fue el primero que publicamos y iba a ser un libro único. Quiero decir, en este formato de mini ensayo, de una aproximación a un tema muy concreto de una manera ligera, pero a la vez profunda, ¿no? Sin abandonar el rigor y sin abandonar pues, las calidades que me gusta exigir a los textos que trabajamos en Barlin, ¿no? Pero sobre todo breves, ¿no? Aproximación breve a un texto, a un tema, perdón. En este caso, por ejemplo, sobre el arquetipo literario del flaner en la historia de la literatura, ¿no? Y cómo a mediados del 19 se desarrolla en París, luego salta a Berlín, y bueno, es muy interesante, ¿no? Esta mirada, esta forma de ver el mundo. Y digo que es un accidente porque, insisto, iba a ser un libro único. Iba a ser un libro único y funcionó muy bien. Y entonces, pues dijimos, pues, ¿por qué no empezamos a armar una colección de, pues eso, de aproximaciones breves a temas concretos? El segundo fue el arte de contar la naturaleza, de Lucy Romero, que es una aproximación bellísima a la nature writing, a la literatura sobre la naturaleza, en el que pues, Lucy pues, expone los principales autores, los principales géneros, también habla de los distintos paisajes, pues literatura sobre el desierto, literatura sobre los océanos, ¿no? Literatura sobre los bosques. ¿Qué libros y qué autores han tratado pues, los bosques, sus libros de X manera y tal y cual? Entonces es una guía, una aproximación a eso, a la escritura sobre la naturaleza. Dime, Es dime. como una puerta de entrada, sí, estaba pensando esto, es una puerta de entrada a decir, ¿te interesa? Bien. Efectivamente. Y luego hay pues, muchos más, ¿no? Por ejemplo, el que me has mencionado, el de Berta García Faet, El arte de encender las palabras, es un
es un ensayito loquísimo, es un ensayito loco, de verdad, es muy loco por la propia estructura del libro y porque en realidad es un libro que ha funcionado súper bien, se vende súper bien, la gente le interesa muchísimo y la gente está agradecidísima y loquísima con él porque todo el que se acerca a él no le deja indiferente, pero a la vez, en realidad es un texto que no es nada sencillo, es bastante especializado, bastante complejo. Lo que pasa es que Berta lo hace tan bonito, básicamente es una guía, no lo llamaría guía. El arte de contar la naturaleza es una guía, pero el arte de encender las palabras, el de Berta, no es una guía, es una reflexión, mejor dicho, sobre cómo funciona el lenguaje poético, ¿no? ¿Qué mecanismos utiliza el lenguaje poético? Lo que pasa que la propia Berta lo dice, la poesía no es matemática, de hecho es todo lo contrario a la matemática, es su opuesto. Entonces, en realidad, tratar de analizar cómo funciona el lenguaje poético desde un punto de vista totalmente racional y tal y cual es imposible. Y ella misma se da cuenta en el libro y acaba con esa reflexión, ¿no? De qué es lo poético. Que no la poesía, o sea, porque no solo Claro, habla de poesía, sino habla de cómo lo poético impregna otros artes, por ejemplo, la pintura, por ejemplo, la música, ¿no? Y es un libro fantástico, maravilloso, con una maquetación loquísima, porque la propia Berta concibió una especie de notas al margen del texto principal que en una maquetación clásica habrían estado al pie, pero entre Berta y nosotros decidimos hacerlo como una especie de, en los márgenes, como glosas qué medievales. bueno. Como notas, sí. Y que hay flechas que unas te llevan a otras y bueno. Uy, qué laburo habrá sido maquetar ese libro. Sí, lo hice yo, lo maqueté Ah, yo no. y me tiré bastante tiempo, fue muy loco. La verdad es que fue un trabajo bastante complejo, pero muy satisfactorio. Cuando lo ves armado y lo ves impreso dices, wow, no me lo puedo creer. Y entonces eso, la propia estructura ya convierte la lectura del arte de encender las palabras en toda una experiencia, desde lo formal. Y bueno, insisto, hay más el arte de invocar la memoria, de Esther López Barceló, que es un Ese también ensayo. se consigue acá. Sí, también está en Argentina y es un ensayito delicioso sobre memoria histórica, ¿no? Articulada a través de artículos, perdón, de artefactos, de objetos, ¿no? Por ejemplo, en la cubierta hay unos zapatos de tacón encontrados en una fosa común de la guerra civil aquí en España, ¿no? Y entonces a través de esos zapatos pues se desentraña a quién pertenecieron, cómo acabó ahí, fusilada en una de las mayores fosas comunes que hay en Europa, que justo está aquí en Paterna, donde vivo, en Valencia. Ujú. Y eso, a través de objetos, por ejemplo, también habla del lenguaje secreto de las mujeres en el último apartado del libro, ¿no? De que era un lenguaje que articularon empresas políticas del franquismo aquí en España a través del ganchillo, del punto de cruz. Entonces, en libretas tenían un código que, dependiendo de cómo hicieran el ganchillo, luego tú con ese código lo podías descifrar, ¿no? Entonces se pasaban entre cárceles información, sobre todo No. presas pertenecientes al Partido Comunista de España, sobre cosas que estaban sucediendo. Y ese lenguaje se ha perdido. O sea, quiero decir, no se puede desentrañar. Y sería maravilloso que algún día se pudiera descifrar que pues este punto de cruz hecho de esta manera y no de esta es una A, este tal es una B, esto es una C, tal. Entonces así, con ese ganchillo se iban pasando mensajes encriptados que Impresionante. los propios carceleros ni se imaginaban que pudiera existir. Y en estas telas iban cifrados esos mensajes. Y yo que sé, por ejemplo, el arte de la conversación literaria de Raquel Cobo, que no ha llegado a Argentina porque justo cuando hicimos la primera exportación hacia allá todavía no había salido en España. Entonces, no estaba hecho el libro, no estaba impreso. Claro. Pero en el siguiente remesa llegará para allá. Es un Sí, libro... por favor, que lo quiero leer. ¿El qué, perdón? No, digo, por favor, mandalos que los quiero leer. Sí, está contemplado y llegará de la Buenísimo. mano de Valcúter
En un par de meses, 3 meses, como Sí. lo tendréis por allí. Y es un libro fantástico, maravilloso, que fue un atrevimiento por parte de Raquel, su autora, que nos escribió con la idea y eso generó a su vez un atrevimiento por nuestra parte, porque dijimos, la idea es maravillosa, desarrollala y hablamos, y de repente hizo un texto maravilloso. Raquel, ella es doctora, es experta en Ricardo Piglia, Ah, qué bueno. ¿no? Y entonces es un texto en el que se analiza las conversaciones a lo largo de la historia de la literatura, pero desde distintos escenarios, desde distintos prismas. Por ejemplo, el primer capítulo trata sobre la relación entre el discípulo y el maestro, ¿no? Una relación desigual. El segundo capítulo habla sobre los cafés literarios, sobre las tertulias literarias, ¿no? Y acaba, por ejemplo, con la reproducción de un club de lectura, que en realidad es el fenómeno de la conversación, o sea, las tertulias literarias propias del siglo XXI. Hay muchísimos clubes de lectura y cada vez hay más, ¿no? Y la propia Raquel le dirige un club de lectura en la Universidad de Almería, que es donde ella trabaja, y quiso reproducir un fragmento en el que están leyendo las cartas de Kafka en un ejercicio metaliterario, ¿no? Porque es un libro en el que se reproduce un club de lectura sobre un libro que va sobre libros. O No, sea, buenísimo. es muy divertido. Y el tercer capítulo, por ejemplo, habla de las conversaciones o de las relaciones epistolares, las conversaciones a través de cartas con epístolas históricas de la historia de la literatura muy, muy importantes, como pueden ser la de Kafka, la de Cristina Peri Rossi, el propio Piglia también aparece, Annie Ernaux, bueno, y ella la propia Raquel, que es experta y muy aficionada a estas relaciones epistolares, pues las desentraña y las analiza con un gusto exquisito y con una... El libro es una delicia para quienes como tú, porque te he dicho, he visto tu sesgo enseguida, porque me has mencionado el de Berta García Faet y el de Raquel Cobo, y son dos libros que se dan de la mano porque son dentro de la colección El Arte de los más literarios, sin duda. Claro, claro. Aparte tiene que ver con los estadios del hombre y de la literatura. El hombre al principio, cuando empezó a narrar, empezó a mirar y contaba lo que miraba, y era la épica. Claro, Después, cuando empezó, dijo, bueno, puedo empezar a interrogar y a dialogar con eso, vino el teatro, el diálogo. claro, Y en un tercer estadio, cuando ya se animó a mirarse adentro, vino la poesía. Digamos, el diálogo es fundamental dentro de la historia literaria. efectivamente, y es el diálogo o las conversaciones o la palabra es exacto, es previo a la literatura tal y como la entendemos hoy en día, pero es literatura también, ¿no? Claro, 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 Porque, claro que sí. ¿qué es lo literario? Obviamente, desde un punto de vista más, yo qué sé, industrial o algo así, pues sí, es el libro propiamente dicho. Pero quiero decir, un diálogo que no queda reflejado en ningún formato, pero se están estableciendo, es un género literario en sí mismo. Pero es tan difícil decir qué es lo literario, que de hecho, si nos ponemos a pensar, hay 4 o 5 corrientes. Tenemos de los formalistas rusos, la psicoanalítica, tenés distintas miradas Sí. para decir, bueno, es literario, pero me paro acá, porque capaz que si me paro acá no es literario. Es Ujú. muy difícil definir qué es lo literario. Sí, Pero sí, todos convenimos que utiliza bien las palabras, no importa lo que diga. exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Y el ensayo de Raquel no es teórico, no es un ensayo académico para nada, es un ensayo de sus enamoramientos, en realidad, porque habla de lo que a ella le gusta y del modo en que a ella le interesa. No hay una vocación académica en el sentido de, pues, de establecer categorías o de... No, para nada. Simplemente es un paseo de su mano, de sus enamoramientos, de lo que a ella le gusta y del modo en que a ella le interesa contárnoslo y es un libro para disfrutar, para pasarlo bien. Bueno, ahora, ya te hablé de los libros que me interesaban. Ahora quiero que vos, ya que tenés ahí los libros más o menos que llegaron, que lo agarres tal, ya que fuiste librero, yo soy Sí. un cliente y te digo, che, contame esta editorial, ¿qué tal? Y empezamos a contar los libros. ¿Te parece? Claro, claro. O sea, no los tengo todos aquí, pero No, lo que agarres, lo que tengas ahí, lo que quieras. ¿cuántos, vale? Por ejemplo, te he hablado ya de la Europa Negra y nosotros tenemos una
por formación profesional, una línea bastante marcada de libros sobre historia o memoria, ¿no? Y en ese sentido tenemos desde cosas más teóricas o de historiografía, en el sentido clásico de la palabra, como puedan ser La Europa Negra o Gobernar el Mundo, que es otro libro de Mark Masower, muy interesante. Luego, ¿De qué va ese libro? ¿Llegó acá a Argentina? Sí. pues ahora mismo no lo recuerdo si ese fue el primer envío. Creo que Está alguno bien. no llegó. No me Es, acuerdo. es No un, importa. es un ensayo sobre, es una historia de las relaciones internacionales desde 1815 hasta hoy en Ok. día. Ah, Y, wow. bueno, Masower, que es el mismo autor de La Europa Negra, insisto, él es catedrático en Columbia, en la Universidad de Nueva York, y es un gran experto en dos temas en concreto. En uno, en el estudio del nazismo y, de los Balcanes, así como temas europeos, y luego es uno de los principales estudiosos de la Sociedad de Naciones y de la ONU, ¿no? De las relaciones, o sea, de las, perdón, Wow. instituciones transnacionales. Entonces, este libro, Gobernar el Mundo, es una historia de eso, de las relaciones internacionales, así a grandes rasgos, con los distintos cambios de paradigma desde 1815 hasta el final de la Guerra Fría. Como aquel que dice, el mundo bipolar, no, perdón, el mundo multipolar en el que vivimos hoy en día, que se está configurando o reconfigurando, y más ahora con el señor loco, que ha accedido a la Casa Blanca, pero bueno, no me quiero meter en eso. Pero hay como un corrimiento general hacia las derechas, pero hacia las derechas extremas. Sí, sí, Acá en Argentina pasamos de una extrema a la otra extrema también, como que los extremos en un punto se tocan, la ultraizquierda, ultraderecha, es como muy a los polos. No estamos yendo por el camino del centro, que es, creo yo, debería ser el ideal. sí, vivimos en unas sociedades que están cada vez más polarizadas, ¿no? Sí. Y yo creo que esa polarización es fruto también de un modo, no solo de hacer política, sino que el modo de hacer política es uno de los modos en los que se manifiesta esta realidad, que es la política de la atención, ¿no? De cómo podemos llamar la atención. Entonces, el propio Donald Trump, o sea, es un attention horn que dicen, ¿no? Es un obseso de que le hagan caso. Entonces, este modo de hacer política de cada 2 días lanzar un anuncio que parece que va a resquebrajar el orden construido desde la propia posguerra, el final de la Segunda Guerra Mundial y tal y cual, y luego pues no acaba sucediendo. Entonces, yo creo que está muy relacionado con la política de la atención, y el problema es que es estructural, ¿no? Porque al final eso acaba acarreando toda una serie de consecuencias. Pero bueno, no me Vamos con el libro. porque Vamos con el libro. hace mucho calado. Sí. A mí me llamó otro que me llamó la atención, capaz que lo tenés ahí, igual te dejo. Magia cruda. Magia cruda no lo tengo aquí. Ok, no importa, contale un poco, dale. Pero Magia cruda fue el primer título de la editorial, y Mira. lo que pasa es que lo reeditamos el año pasado con una edición totalmente nueva, un texto totalmente revisado, y es una biografía de Silvia Plath. Es una biografía de la poeta Silvia Plath, publicada originalmente en el año 91 y que nunca había sido traducida al castellano, y nosotros en 2017 nos lanzamos con ella, y el año pasado la reeditamos porque estaba agotado. Hicimos una edición nueva con una nueva tapa, revisamos de arriba abajo el texto, bueno, le dimos una cara nueva, completamente distinta. Y para mí la gran virtud que tiene Magia cruda como biografía de Silvia Plath, porque hay otras biografías de Silvia Plath, pero es que fue la primera biografía que analizó la figura de Silvia Plath no desde un punto de vista trágico, no desde un punto de vista, porque al final Plath ha trascendido dentro de la historia de la literatura como un personaje muy trágico y muy oscuro, ¿no? Desde
la propia temática de su obra en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, hasta su propio final, que fue muy trágico. Entonces ha trascendido, pues tiene ese aura oscura y de la figura de la mujer loca, ¿no? En cierta manera. Y entonces Paul Alexander, que entre otras cosas fue uno de sus editores, que es el autor de Magia Cruda, fue el primero en plantear la figura de Silvia Plath desde un prisma poliédrico, ¿no? Una persona... Las personas tenemos muchos prismas, tenemos muchas capas, muchas lecturas. Somos muchas cosas a la vez. Somos madres o padres, somos hijos, somos profesores, somos editores, somos amigos, hay periodos en los que estamos tristes, hay periodos en los que estamos, ¿no? Y entonces la gran virtud de Magia Cruda es analizar a Silvia Plath desde muchos prismas. Nos centramos solo a la parte oscura y en la parte morbosa, ¿no? Porque también todo lo que sucedió con Hughes y cuando ella murió, que el legado quedó como albacea su familia, la familia de Hughes como los herederos y por lo tanto los que gestionaban su patrimonio literario, y hubo muchas polémicas en torno a eso y tal y cual. No solo se centra en eso, sino que habla pues de una persona muy obsesionada con triunfar en la literatura, que desde niña, desde propia infancia, era una curranta, era una trabajadora espectacular y trabajaba muchísimas horas en sus propios textos, muy perfeccionista, muy obsesionada con ser buena en lo que ella hacía, en lo que quería hacer, ¿no? Y a la vez los problemas que tenía. Porque además no solo quería ser escritora, que per se ya es algo muy complejo, sino que además era una mujer en un mundo de hombres, ¿no? Si en 2025 eso sigue teniendo un peso bastante importante, imagínate en los años 50 en Estados Unidos, Claro. lo que eso suponía para ella. Y entonces, pues, no sé, es el relato de una luchadora más allá de su parte oscura, que en realidad todos conocemos y que obviamente también está tratada en el libro, ¿no? Pero que no solo es eso, no va por el camino del morbo. Y entonces creo que es muy importante. Y luego también destacar de Magia Cruda, que es que se escribió originalmente, insisto, en el 91 y por lo tanto los diarios de ella no eran publicables porque todavía el legado de su obra lo gestionaba la familia Hughes, que habían cosas que obviamente no querían que salieran a la luz. Y recientemente, o hace unos años, se publicaron finalmente los diarios y ahí ha podido salir todo eso a la luz porque ya ha vencido el periodo, ¿no? Pero en Magia Cruda se nota muchísimo que Paul Alexander ha leído esos diarios, ha leído todo ese material, lo que pasa es que no lo puede mencionar directamente. Vale. Pero yo cuando salió en los diarios y luego comparando ciertas cosas que vas viendo dices, hostia, todo esto Paul Alexander no puede citar la fuente, pero lo está mencionando en Magia Cruda porque se nota muchísimo que ha leído ese material. Aunque, como él explica en el propio prólogo, Ted Hughes puso todos los impedimentos posibles, habidos y por haber, para que no hiciera su trabajo como corresponde, pero bueno, yo creo que lo hizo muy notablemente. Y Magia Cruda es un libro que me comentaba el otro día Ian de Valhuter, que en la Feria del Libro de ahí de Buenos Aires ha funcionado muy bien. Es un Mirá libro qué bueno. que ha tenido, o sea, que ha funcionado muy bien y que el lector argentino, la verdad es que lo ha cogido con los brazos abiertos. Bueno, y ahí hago un poco linkeo con escritoras conflictuadas. También publicaste algo de Alfonsina Storni. Efectivamente, ese sí que lo tengo aquí. Okay. Urbanas y modernas, con prólogo de la propia Berta García Faet, que está coordinado por Mariela Méndez, Graciela Queirolo y Alicia Salomón, que son 3 profesoras argentinas y básicamente son crónicas periodísticas que dejó escritas Alfonsina Storni entre los años 1919 y 1921. Se publicaron en distintos medios argentinos, como son La Nación y otros que ahora mismo no recuerdo, pero bueno. Y ves otra vez el contexto, porque yo soy muy pesado, ¿no? Y son textos que
que en su contexto original, la propia Alfonsina Storni, igual que muchos otros escritores en su momento, no les daban ningún valor. No les daban ningún valor. ¿Por qué? Porque eran columnas para periódicos, artículos de opinión para la prensa, que en aquel entonces estaban bien pagadas, no como ahora. Claro. Hubo un momento en que se podía ir del periodismo, ¿no? Y entonces está pues, Alfonsina Storni, al igual que muchos otros escritores, hacían estas columnas o artículos de opinión como trabajos alimenticios, como para ganar dinero y poder dedicarse a lo que realmente querían, que era la poesía, ¿no? O textos muchísimo más literarios, que esos no daban de comer ya en 1919. Pero lo periodístico sí. Entonces, estas columnas eso se publicaron originalmente, insisto, entre el 19 y el 21, pues como trabajos alimenticios para poder ganarse la vida. Lo que pasa que el trabajo de recopilar estos textos de María Méndez, Graciela Quirolo, Alicia Salomone, perdón, es magnífico y ellas mismas se dan cuenta del valor que tienen estas columnas 100 años después. Claro. Y incluso literario, ¿eh? Quiero decir, no son un valor, pues yo qué sé, no es una columna hablando de la situación de la mujer en 1919 que digas, wow, qué avanzada era esta mujer para estar escrito hace 100 años, que es una columna que, por lo que está diciendo sobre el feminismo o sobre la situación de la mujer en el mundo laboral, por ejemplo, podría haber estado escrito la semana pasada. No solo es ese el valor que tiene, sino que encima literariamente son columnas magníficas. Y es una recopilación de estos textos que estoy muy contento de poder tener en la editorial. Bueno, enseguida se me fue la cabeza a las aguafuertes de Roberto Art, digamos, que va por ese camino. Exacto. Y nada, pues eso, contexto. Textos que en su momento era de, bueno, yo esto lo hago en 15 minutos, le envío la columna, que me paguen mi dinero y me puedo dedicar el tiempo restante a escribir lo que yo realmente quiero escribir. 100 años después llegan unas investigadoras de la universidad, se ponen a recopilar estas columnas, les dan un hilo, una columna vertebral, tal, las conjugan y dicen, wow, esto Había algo. fantástico, es muy bueno. Y bueno, el propio libro está ordenado por bloques, ¿no? Las primeras columnas son de temática feminista, las segundas relacionadas con el mundo del trabajo, las terceras se llama Ángeles del Hogar, que está relacionada con las mujeres en el contexto de puertas hacia adentro, ¿no? De cómo es la vida conyugal o cómo es la vida en el mundo privado para las mujeres. Y hay una cuarta parte o cuarta apartado que es escritoras y lectoras, ¿no? Relacionada, pues son columnas más relacionadas con el mundo de la literatura, ¿no? De cómo es ser escritora, cómo es querer ser lectora en un mundo de hombres, en el que en 1921 o 20 o 19, cuando fuera, pues las mujeres estaban mucho más subyugadas en todo el mundo del matrimonio a sus maridos, etcétera, etcétera. Bueno, y es magnífico. Es un libro estupendo que recomiendo encarecidamente. Bueno. Ya quedan pocos minutos. Fíjate, agarra vos que de lo que mandaste, que te acordés que mandaste a Argentina, ¿qué es lo que me recomendarías a mí o a la gente que está mirando? Mira, lo tengo clarísimo, este libro, El bosque. El bosque, wow. Esto... Hermosa la tapa. Sí, tenemos 2 libros de Hans Sverdrup Digerson, que es una bióloga y ambientalista noruega. Y el primero que sacamos se llama El tejido de la naturaleza y El bosque fue el segundo. Y son libros que es el tipo de libro que yo quiero hacer en Marlin. O sea, lo enseño como un arquetipo del tipo de literatura o el tipo de texto que quiero trabajar. ¿Por qué? Porque es un libro que aúna, por un lado, el rigor académico propiamente dicho. O sea, ella es profesora en la Universidad de Oslo y es una reputada bióloga, es una gran conocedora de lo que está hablando, no son opiniones, sino es científico el libro, pero a la vez
es muy literario. O sea, quiero decir, las cosas que explica, las explica de una manera bella, las explica con gusto, que da gusto leerlo, ¿no? No sé si hay, porque esto es una traducción del noruego directo, no sé si hay un trabajo de edición en ese término o la propia Ansbjørn Thygesen escribe de manera deliciosa. No lo desconozco, la verdad, pero la verdad es que son libros, tanto El tejido en la naturaleza como El bosque, que dan gusto leer. Son rigurosos, son interesantes, te enganchan. En el caso del bosque, por ejemplo, es una explicación del bosque como ecosistema, ¿no? Y tiene cosas que te explotan en la cabeza. Dices, wow, no me puedo creer que de la descomposición de un árbol surjan millones de vidas, ¿no? De cómo la materia se va reciclando en este sentido. En el otro libro, por ejemplo, en El tejido de la naturaleza, son anécdotas sobre cómo funciona el mundo natural y desde los océanos, desde los bosques propiamente dichos, desde no sé, bueno, hay el agua de Nueva York, ¿no? Es el mejor agua del mundo y explica por qué, ¿no? Y eso es una anécdota que a mí me llamó muchísimo la atención cuando la leí. Voy a hacer spoiler. Que no, o No, sea, está muy bien, no pasa nada. el agua de Nueva York, esto es algo que lo descubrí en El tejido de la naturaleza, es la mejor del mundo porque no filtran el agua. O sea, el propio ayuntamiento de Nueva York compró toda el área, la cuenca hidrográfica del río, ¿no? Y para dejar todos esos terrenos, todas esas tierras completamente no cultivadas, que estuvieran vírgenes. Entonces, cuando llueve, la propia tierra filtra el agua y entonces llega directamente filtrada con los estándares requeridos por las autoridades sanitarias directamente al grifo, ¿no? Y entonces, es de qué mejor depuradora en el mundo que la propia naturaleza, ¿no? Porque Claro. obviamente si hay campos, si hay animales, tal, pues se utilizan químicos, tal, que esa agua, pues acaba siendo necesaria depurarla, ¿no? En depuradoras, pero si tú dejas las tierras vírgenes, la propia tierra filtra el agua y llega directamente de la lluvia al grifo. Y bueno, yo qué sé, eso es para que te hagas una idea de las cosas que cuenta Ansbjørn Thygesen, que son muy, muy diversas y muy curiosas sobre el mundo de la naturaleza. Entonces, Está buenísimo. está Bien, como el claro. de la naturaleza. Son libros Bien, maravillosos. vamos con otro. Otro, Sería el último. Así que, o si querés uno o dos más, elegite. sí, vale, pues mira, de los que tengo aquí, que no... Me gustaría destacar Pasaporte Nansen. Ok. Este libro yo lo llamo la joya oculta del catálogo de Barlin. Es un libro que es muy curioso porque ahora mismo solo se puede encontrar en castellano, en esta traducción, que nosotros lo tradujimos directamente de la edición original, que es de 1936, de una editorial inglesa. Y básicamente son las memorias de este señor, de Iván Sobolev, que es un ruso blanco que cuando la revolución bolchevique en 1917 en Rusia, etcétera, etcétera, él era de una familia burguesa tal y cual, estuvo alistado en el ejército blanco para luchar contra los bolcheviques en la guerra civil que siguió a la revolución. La perdieron y él se tuvo que acabar exiliando por la frontera con China, quedando sin nacionalidad, sin nada, porque más de 2 millones de rusos que salieron de Rusia cuando la revolución, las autoridades bolcheviques lo primero que hicieron fue retirarles la nacionalidad. Entonces, de repente, habían 2 millones de personas apátridas sin un pasaporte. Y entonces la Sociedad de Naciones, lo que ahora es la ONU, se inventó lo que se llama el pasaporte Nansen, de ahí el título, que fue una cédula de identidad para todas estas personas, 2 millones de personas nada menos, para que pudieran desplazarse por el mundo y buscarse la vida, ¿no? Y encontrar un trabajo y poder hacer, o sea, buscarse la vida, básicamente. Y entonces Iván Sobolev fue uno de estos 2 millones de personas que en la crisis de los refugiados rusos después de la revolución se hizo con este pasaporte, esta cédula, pasaporte Nansen. Y entonces él, después de un periplo de estar viviendo en la mendicidad en China, las autoridades chinas perseguían a estas personas porque eran maleantes, ¿no? Básicamente eran desplazados. Pero bueno, después de una primera parte en la que pasó muchas penurias, tal, acabó enrolando en un proyecto de dar la vuelta al mundo, primero en bicicleta. Él empezó con una bici destartalada porque no tenía medios.
Y conforme iba avanzando por distintos países, yo digo que es el primer influencer de la historia porque lo primero que hacía al llegar a una ciudad era ir a la sede del periódico local o tal para contar lo que estaba haciendo. Entonces le hacían caso, salían los medios. Entonces se fue haciendo poco a poco famoso, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco. Entonces acabó teniendo patrocinadores, le regalaron una moto. Los de neumáticos Dunlop le dio esto para que en cada país que necesitara cambiar los neumáticos que se lo hicieran gratis. La gasolina, creo que era Texaco, se la financiaba también. Entonces acabó empezando de una manera como muy precaria, acabó dando la vuelta al mundo en una señora motocicleta, llegó a los Estados Unidos donde lo recibió el presidente. Bueno, acabo de hacer un spoiler, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y no sé, o sea, es una historia que además, yo siempre digo que a pesar de lo que se podría enfocar desde un punto de vista muy, muy, muy pesimista o muy terrible, ¿no? Porque al final lo que estás viviendo, lo que vivió este señor no fue moco de pavo, fue algo muy duro. Y sin embargo, él tiene una actitud constante de positividad, ¿no? Es de, bueno, yo tiro hacia adelante, vamos a ver qué sucede, voy a hacer esto, otro, tal. Entonces es una especie de viajero romántico, ¿no? De que a pesar de las adversidades y todo lo horrible que le está sucediendo, pues él sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Y bueno, si no me equivoco, la motocicleta en la que acaba dando la vuelta al mundo está expuesta en Bélgica. Wow. Actualmente se puede visitar y yo no he ido a verla, pero bueno, si algún día voy a Bruselas, creo que Manda foto. Bruselas será el primer sitio al que iré, porque claro, me parece una historia súper interesante. Buenísimo. ¿Querés hablar de un último libro o decir algo que no haya salido en la charla y que te parece importante decir? Mira, finalmente, de los que tengo aquí, porque es que no los tengo todos aquí. Sí, claro, claro. También destacar dentro del catálogo de Barlin el Notas Apocalypse Now de Eleanor Coppola, que básicamente es el cuaderno de rodaje de la mítica película Apocalypse Now de Francis. Francis Ford Coppola, ¿no? Y Eleanor Coppola, era, porque falleció hace poquito, hace un par de años, no, hace un año y pico. Ella era su esposa. Entonces, esto básicamente es su diario en el que ella cuenta cómo pues se van a un rodaje de una película que está destinado la idea es que dure 6 meses en Filipinas y acaba durando más de 3 años. Y entonces cuenta todo lo que le sucedió. O sea, las anécdotas de ese rodaje son espectaculares. O sea, tifones que se cargan todos los decorados, la famosa escena de los helicópteros negros que están aquí, Sí. que pertenecían al ejército de Filipinas, que se los alquilaban, eran $1 millón por día de rodaje, de alquiler, Wow. y en el primer día que están grabando una toma, de repente en el aire los helicópteros se dan la vuelta porque los ha llamado el ejército que tienen que ir a sofocar una revuelta en otra parte del país. Bueno, luego el nivel de drogas y de perversión que hubo en ese equipo de rodaje fue espectacular. Luego Marlon Brando llega gordo, seboso, absoluto y sin haberse leído el guión. Y entonces las escenas del final de la película del coronel Kurz, en la que aparece Marlon Brando a oscuras, entre sombras, con esta visión así como tan enigmática y tal, fue una cosa improvisada que tuvieron que hacer porque el señor es que estaba gordo y casi no podía ni andar, ¿no? Entonces, tiene muchísimas anécdotas. Bueno, Francis Ford Coppola estuvo a punto de arruinarse 3 veces porque tuvo que volver a pedir un préstamo y volver a hipotecarse porque se quedaba sin dinero y era por mis narices que yo acabo esta película, ¿no? Y entonces, esto básicamente es el cuaderno de rodaje de Eleanor, que acompañó a su marido en estos 3 años de locura. También estaba la pequeña Sofía Coppola, por ejemplo, que entonces era una niña. Y aparecen por ahí. Y es muy curioso el libro, yo siempre digo, porque obviamente esto es un cuaderno, o sea, perdón, eso es un diario personal. Entonces, claro, el inicio, tú te das cuenta de que simplemente, pues, ella está
pues anotando lo que les va pasando, pero de, hoy hemos ido a rodar no sé dónde, ha pasado esto, bla, 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 sin más. Pero claro, conforme se empieza a enredar todo y les empiezan a pasar cosas, el libro empieza a estar más elaborado. Entonces, yo tengo la teoría, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que la propia Eleanor se da cuenta hostia, esto es un material espectacular. De todo esto, acabe saliendo la película o no, nos arruinemos o no, toda esta locura que estamos viviendo aquí ya per se es un material increíble. Entonces, se nota muchísimo cómo poco a poco Wow. las crónicas y el libro está cada vez más elaborado y más elaborado y más elaborado. Entonces, la propia Eleanor, yo creo de verdad que ella es consciente de la potencialidad de todo aquello, entonces lo empieza a narrar con muchísimo detalle y de manera más literaria y es muy curiosa esa evolución del libro. Qué buenos libros, la verdad que buenos libros. Realmente me alegra mucho que hayan llegado a la Argentina, la verdad que cuando los conocí por medio de Paula, vi que tenían un catálogo hermoso y no sabía si iban a llegar o no, y cuando Ian me dice que me comenta que entre las editoriales que iba a incorporar estaba Berlín, digo, uy, qué lindo, qué bueno. Y ahora charlando con vos también me gusta todavía más, me quedé con muchas ganas de leer muchos de tus libros, así Qué guay. que buenísimo, buenísimo que se abra así la puerta y que lleguen editoriales como la tuya, que también están haciendo de una forma u otra algo distinto, están aportando otro tipo de libros, otro tipo de narrativa. Claro, claro. O sea, el eslogan de Barlin Libros es pensamiento al margen y yo intento que esa huella esté bien marcada, ¿no? Entonces, sea el género que sea, el libro que sea, siempre que esté dentro de la no ficción, ya te digo, sea cine, sea natural writing, sean unas memorias, un libro más teórico o unas crónicas periodísticas como las de Alfonsina, me da igual, o sea, el género para mí es lo de menos, pero siempre que tenga esa impronta de aportar algo al margen, ¿no? O sea, viene en el propio eslogan, que se salga un poco de los cánones, un poco de los caminos más trillados, de alguna manera. Y no te puedes ni imaginar la alegría que tengo de poder estar iniciando esta andadura en Argentina de la mano de Valhuter, que sé que trabajan estupendamente y que Se trabaja muy bien. trabajo estupendo y bueno, poquito a poco, a ver cuándo puedo ir a Buenos Aires, que tengo una Uy, ganas. sería buenísimo. Sería buenísimo. Hacemos una presentación en la librería. Ahí está. Alberto, mandale un abrazo a las malas tierras. Sí, lo Y veo gracias. dentro de poco, lo veo dentro de poco. Sí. Sí, porque vamos juntos en la Feria del Libro de Madrid, estaremos juntos. Ah, Junto con otras bien, editoriales, claro. estaremos en un espacio, como esto va a salir más tarde, como ya se habrá anunciado, no pasa nada. Estaremos en un espacio central que lo hemos denominado Archipiélago, Ajá. de libros y somos 16 editoriales, si no me equivoco, Lindo. de ellos Malas Tierras y nada, ahí estaremos. Espectacular. Espectacular. Aparte se pasa lindo en la feria. Cansador, pero se pasa lindo. Exacto, es muy divertido. Buenísimo, Alberto. Muchísimas gracias. Y a Muchísimas todos acá, por favor, que vayan a leer los libros de Berlín, porque sinceramente son hermosos. Sinceramente son hermosos. Y tienen para decir. Gracias, gracias. Alberto. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego.